Las entidades le invita a ver la Teleconferencia Nacional Informativa. Estado actual convocatorias Comisión Nacional del Servicio Civil. Hola, un cordial saludo para todos nuestros televidentes que nos sintonizan hoy en esta teleconferencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la señal del canal institucional. Recuerden que también pueden ver esta teleconferencia en directo a través de nuestra página web www.cnsc.gov.co. Para entrar en materia en esta hora informativa nos acompañan el doctor Jorge Alberto García, comisionado, buenas noches. Mucho gusto. El doctor Frido Levallén, comisionado, muchas gracias por acompañarnos, y la doctora Magdalena Mantilla. Como el espacio es tan corto y la información es tanta, vamos a entrar en materia. Doctor Vallén, una de las convocatorias más exitosas que viene adelantando la comisión actualmente es la convocatoria de docentes. Cuéntenos cómo vamos a la fecha. Bueno, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha hecho desde su existencia a partir de diciembre de 2005 dos grandes convocatorias nacionales para docentes. La última convocatoria fue una convocatoria para 66 entidades territoriales certificadas en educación, que es la convocatoria 056 a 122 de 2009. En el mes de febrero del año en curso se expidieron las listas de elegibles para las entidades que participaron en la convocatoria y a la fecha hay nombrados más de 30.000 docentes y algunas entidades territoriales ya llevan más de una audiencia. Incluso algunas ya están haciendo la quinta audiencia pública para que los docentes puedan escoger vacante o plaza en institución educativa. Ante la demanda de listas de elegibles y dado que en algunas entidades certificadas en educación dentro de un mismo departamento ya se agotaron sus listas para ciertas áreas, la Comisión Nacional del Servicio Civil recientemente adoptó mediante un acto administrativo una reglamentación para lo que se denominan las listas generales de docentes. Estas listas generales están conformadas por listas departamentales y la lista nacional de docentes por áreas. En este momento ya la comisión tiene aprobado el reglamento y ya el presidente ha suscrito los actos administrativos por medio de los cuales se adoptan las respectivas listas departamentales, las cuales serán publicadas en el día de mañana, todas en una misma fecha para facilitar la aplicación de las mismas y las entidades territoriales podrán comenzar a utilizar listas departamentales de elegibles. Pongo un ejemplo en qué consiste la lista departamental. Algunos departamentos como por ejemplo Antioquia o como Santander o como Valle, que tienen dentro de su jurisdicción más de una entidad certificada en educación, ejemplo Antioquia tiene el departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín, las ciudades de Bello, Itagüí, Envigado, Apartadó, Río Negro. Entonces las listas departamentales se conforman con los aspirantes a ser nombrados como docentes en listas de elegibles que aún no han sido nombrados. En resumen, ese es el estado de la convocatoria, más de 30.000 docentes ya nombrados, listas generales departamentales con posibilidad de que dentro de un mismo departamento quienes aspiraron a una entidad diferente pero que ya agotó su lista puedan ser nombrados. Doctor Vallén, si le parece sobre este tema, preparamos para ustedes una entrevista. Veamos. Sobre las listas departamentales y listado general nacional de elegibles, allí se establecieron que las listas que salieran de los concursos eran aplicables para las entidades territoriales que convocaron a concurso. No obstante, la comisión dejó abierta la puerta para conformar unas listas generales de elegibles. Ante esta expectativa y terminadas las primeras audiencias donde se nombraron los elegibles, muchos de ellos nos reclamaron por qué no conformamos las listas departamentales, algunos veedores ciudadanos. La comisión, en uso de sus competencias, Ley 909, que establece que debe organizar un Banco Nacional de Elegibles, que debe ser departamentalizado y que se aplicarán las vacantes para esas listas departamentales, dictó la resolución 2318 del 8 de julio de 2010. Esta lista reglamenta las listas departamentales de elegibles y la lista general nacional de elegibles. O sea, ¿quiénes conforman las listas departamentales de elegibles? Se conforman igualmente por cargo, como se hizo con las entidades territoriales, pero en ellas se incluyen todas las listas territoriales que haya en la jurisdicción del mismo departamento.
En aquellos departamentos donde no hubo convocatoria, donde no hay entidades nacionales, entidades certificadas que concursaron, se arma el listado general nacional de elegibles. O sea, con las mismas listas departamentales sacamos un listado de básica primaria en estricto orden de mérito que se va a aplicar para toda la nación. Pero este listado se aplica es para aquellas entidades donde ya no haya lista ni territorial ni lista departamental. Estas listas, en virtud de la resolución 2318, ya se armaron las listas departamentales, se organizaron y están en presidencia para la firma. Considero que en esta semana ya deben ser publicadas en nuestra web. Una vez publicadas, entramos a una etapa de organización de cómo ponerlas en funcionamiento, porque estamos en una etapa del año escolar que no nos permite decir ya vamos a aplicarlas inmediatamente. Nos toca volver a organizar las OPEC con las entidades territoriales, qué vacantes definitivas, y lo que pretendemos en la misma reglamentación es que ojalá pudiéramos aplicar estas listas en periodos en que no afecte el año escolar, que nos han reclamado las entidades territoriales. Cambiarles de profesor a un alumno en el mes de octubre académicamente no es muy bueno, pero consideramos que hacia final de año podríamos hacer grandes audiencias nuevamente, aplicando listas departamentales, listas territoriales, y en aquellas entidades donde no hubo concurso, aplicando listado general nacional de elegibles. Para empezar nuevamente en el año 2011, nuevamente provista todas las vacantes definitivas por personas que fueron seleccionadas por mérito. Como vimos, doctor Ballén, el líder de la convocatoria nos precisó muchos de los detalles, pero son muchas las preguntas que nos llegan a través de nuestros correos electrónicos. Entonces, si le parece, para facilitar la ilustración de la gente, damos paso a algunas preguntas. Está bien. Nos pregunta la señora Indira Benavides, veedora ciudadana. Si en el caso de los elegibles de Barranquilla existen vacantes en el municipio de Soledad, Malambo y el departamento del Atlántico, ¿cuál es el procedimiento en el marco de la resolución 2318 de 2010 para que los elegibles sean nombrados de inmediato en las entidades territoriales mencionadas? El procedimiento es muy simple. En su orden, primero se debe aplicar la lista de la respectiva entidad territorial. Como la señora Indira no precisa cuál de las tres entidades se encuentra la vacante, si se trata de una vacante en el distrito de Barranquilla y el distrito de Barranquilla tiene lista de elegibles, ejemplo para básica primaria, deberá proveer esa vacante con elegibles que se encuentren en la lista de Barranquilla. Pero si en su defecto, y a manera de ejemplo, la vacante se encuentra en Malambo o en Soledad, en el caso de Malambo, que no participó en la convocatoria, necesariamente tiene que aplicar la lista departamental para proveer la vacante. Soledad, que hace parte del mismo departamento de Atlántico que participó en la convocatoria, podría en este momento tener o haber agotado ya la lista de elegibles para básica primaria. Si Soledad agotó la lista para básica primaria y se generó una o varias vacantes en este momento, Soledad igualmente tendrá que utilizar la lista del departamento del Atlántico para proveer las nuevas vacantes que se hayan generado. Ese es el procedimiento. Perfecto. Nos escribe la doctora Nelly Hernández de Sandoval, directora administrativa de la Secretaría de Educación Departamental de Casanare. Nos pregunta, donde no haya lista de elegibles para un cargo en una determinada entidad territorial, ¿se debe recurrir al uso de la lista departamental o a la lista general de elegibles, en virtud de lo que la comisión organice, según lo dispuesto en la resolución 2318 del 2010? Se parece la pregunta a la que hizo la señora Indira. Habría que decirle a la doctora Nelly que el banco de listas de elegibles está conformado por tres tipos de listas. La lista de la entidad que hizo la convocatoria, la lista del departamento y la lista nacional de elegibles. Las listas se utilizan en su orden de acuerdo a cómo está constituida el banco. Primero la lista de la entidad. A falta de lista de elegibles de la entidad, la lista del departamento respectivo, y a falta de lista del departamento, la lista nacional de elegibles. Con una aclaración aquí, eso sí, que un docente que sigue en turno para ser nombrado en la lista de su entidad para la cual concursó no puede ser forzado a ir a trabajar al departamento o a otro departamento o municipio certificado de Colombia. Él tiene derecho a ser nombrado en la lista de la entidad para la cual concursó
y para las otras listas que hacen parte del banco, en caso de una eventual oportunidad de ser nombrado, él tiene la opción de postularse o no postularse para ese cargo. De modo tal que la resolución que reglamenta las listas generales prevé a su vez la manera de proveer los cargos y la forma de las postulaciones en caso de que existan vacantes. Doctor Valle, nos consulta la señora Fanny Lizarazo varias preguntas sobre las listas de elegibles. Voy a tratar de condensárselas para ver si le podemos dar la respuesta en un solo momento. Luego de realizadas las audiencias, ¿cuál es el procedimiento a seguir para quienes quedamos en las listas de elegibles? ¿Cuál es el procedimiento cuando una entidad certificada agota la lista y desea hacer uso de la lista de otra entidad? De ser así, ¿a quién corresponde este proceso y qué se debe hacer? Bueno, entonces son dos cosas. Lo primero, como hemos reiterado la expresión audiencias y las audiencias, es importante decirle a nuestra audiencia que las audiencias son el mecanismo de mérito que ha previsto la comisión para que los elegibles accedan a los cargos teniendo en cuenta su posición en la lista de elegibles. Esto les permite escoger dentro de las vacantes existentes de acuerdo con su ubicación en las respectivas instituciones educativas. Entonces, el procedimiento varía según se trate de la existencia de una o varias vacantes. Si existe una sola vacante, pues la entidad no tiene que convocar audiencia, simplemente provee el empleo siguiendo el procedimiento que ya voy a explicar más adelante. Si existe pluralidad de vacantes a proveer, en consecuencia tiene que realizar audiencia porque los elegibles, de acuerdo con su posición de mérito, tienen la opción de escoger frente a esas vacantes la que consideren satisface mejor sus intereses laborales. En cuanto al procedimiento a seguir para usar la lista de elegibles, es muy simple. En todo caso, siempre que exista una nueva vacante, las instituciones deben solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorización para su provisión. Si la vacante es una vacante que excede o es en un número superior a los empleos o a los cargos convocados por la entidad, a partir de ese número de los cargos convocados, la entidad, además de requerir la autorización de la comisión, debe pagar a la comisión el derecho fijado por uso de la lista de elegibles. En el caso de la convocatoria docente del año 2009, es decir, la 056 a 122, el costo por vacante adicional mediante uso de lista de elegibles es de 165.700 pesos. Es lo que debe pagar cada entidad territorial multiplicando ese valor por el número de vacantes que vaya a proveer. Muchas gracias, doctor Valle. Nos escribe el señor Jairo Ortiz Arias del departamento de Caldas. Nos pregunta, en el área de sociales ocupo el puesto 12. Caldas ofertó 9 vacantes, teniendo en cuenta que se han ofertado 10 en la convocatoria 064 y Manizales tiene ofertadas 2 sin haber convocado tales puestos. Mi pregunta es, ¿la Secretaría de Manizales, que es una entidad territorial diferente a Caldas y que no tiene listas de elegibles para ese cargo, debe usar la lista de Caldas para proveer estas 2 vacantes? Y si lo hace, ¿en qué momento se debe hacer? Efectivamente, tiene que utilizar, en el momento en que solicite a la comisión autorización para proveer las vacantes, o si en este momento ya están provistas con docentes nombrados en provisionalidad, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y con la ley, prevalece el derecho de quienes participaron en un concurso y se encuentran en una lista de elegibles. En resumen, Manizales tiene que usar la lista de elegibles, con la aclaración, eso sí, que si los docentes que están en la lista de Caldas, esperando que se genere una vacante en Caldas, no manifiestan interés al serles ofrecida esa posibilidad en Manizales, pues salen de la lista departamental y es posible que se agote también la lista departamental y en ese caso la entidad tendría que hacer una nueva convocatoria. Pero la prioridad es dar la oportunidad a los elegibles que se encuentran en la lista del departamento. Oportunidad que por supuesto significa prevalencia frente a provisionales que puedan estar en este momento vinculados a la planta del municipio. Una última pregunta, nos pregunta el señor José Luis Herrera Romero. Cometí un error al momento de realizar mi inscripción a la convocatoria mencionada, ya que no cambié la opción que aparecía por defecto, relacionada con la entidad territorial en la que me iba a inscribir, quedando inscrito en Bogotá. Mi elección territorial sería la entidad de Córdoba, ya que soy natural y residente de San Pelayo. Hoy que estoy en la lista de elegibles de Bogotá, ¿qué posibilidad tengo de que sea nombrado en el departamento de Córdoba?
Bueno, este docente, mientras exista lista de elegibles en el departamento para el área que concursa